Familia, muy buenos días. Qué gusto estar en esta mañana con ustedes. Para nosotros Verbo Mañana es con nuestra casa porque de aquí salimos y recuerden, estamos con una misión en Verbo Centro. Les traigo saludos de allá, comentarles que Dios está permitiendo que se haga una obra muy especial, estamos creciendo y querer hacerle una cordial invitación cuando tengan tiempo por ahí, pásense por allá. Estamos gustosos para esperarles con los brazos abiertos, ¿verdad, amor? Buenos días, una alegría, en verdad, un deleite poder estar esta mañana aquí, recibir tantos abrazos, Dios les pague, muy, muy lindos y bueno, y gustosos y contentísimos de estar esta mañana pudiendo compartir un poco y les amamos, en verdad les amamos mucho. Bueno, como decían, el tema que hoy vamos a compartir es mentalidad y compromiso de la obediencia. Si algo conocemos y podemos decir con certeza, amor, es que no hay familias perfectas, a excepción de la nuestra. Del resto no es nada perfecto. Lo que sí sabemos que hemos decidido, además de eso, emprender la hermosa aventura de ser como una familia, en la cual cada día de nuestra vida le hemos puesto en manos de Dios. Y también pedimos al Señor que nos perfeccione cada día. Y para ello, cada mañana que nos levantamos con ese propósito, con ese objetivo de pedirle al Señor que nos ayude a transformar nuestra mente. ¿Qué es eso? Pedirle que nuestros pensamientos estén alineados a los que tienen y nuestro compromiso, el obedecerle. Sabemos que en ello también hay desafíos que vivimos como familia día a día y nosotros creemos que uno de esos desafíos que tenemos como familia es tomar el control de nuestras emociones. Como usted sabe, muchas veces las emociones son las que determinan o nos guían a nuestro actuar, a nuestro caminar y a nuestro diario vivir. Pero lastimosamente, o el mayor porcentaje de esas decisiones llevadas por las emociones nos hacen que nuestro caminar no esté alineado al corazón de Dios. En la mente del hombre es donde se genera el pensamiento que rige su vida y la mente es tan poderosa que guía sus acciones. Si pensamos, actuamos y vamos en dirección de lo que nuestra mente o nuestros pensamientos nos direccionan. Comenzamos a caminar, nos vamos por ahí, o también muchas veces los pensamientos que tenemos hoy y reflexionamos es el actuar del día de mañana. ¿Verdad? Usted ayer en la noche ha estado pensando con qué ropa voy a ir mañana y hoy de mañana lo hizo de esa manera. Y nos permite actuar y nos permite caminar en ese desarrollo. El apóstol Pedro nos da una gran recomendación en el caminar y en el actuar de nuestra vida en lo que es la obediencia. Porque recuerde, sé que no estamos alejados, como decimos, somos de la misma casa, con una misión diferente. Hemos estado pendientes de lo que el desarrollo que ustedes han estado en este tiempo. Se ha compartido muchas verdades en su corazón, muchas verdades, pero lo importante de ello es que lo llevemos a la práctica. Porque si únicamente queda en el conocimiento, en esta mentalidad, no va a ser el efecto en nuestro comportamiento. Por eso Pedro nos anima, y quiero que me acompañen juntos a revisar lo que dice 1 de Pedro 1, 13, 14. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, ¿qué dice? Por ignorancia. Ese desconocimiento. Y a veces nos excusamos en ese desconocimiento. Por eso creo que es importante esa campaña que ha nacido en el corazón de Dios para que nuestro corazón nuevamente se una y se vuelva a Él. Porque un alejamiento voluntario de la verdad de Dios nos puede volver a ser esclavos de muchas pasiones y deseos donde estuvimos antes involucrados. Solo es cuestión de un momento que nuestra mente se aleje o nuestra mente tome otra verdad para que nuestra vida
comience un retroceso en vez de ir con el corazón de Dios, que ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero es una decisión nuestra de que comencemos a tener cuidado. Solo un alejamiento, un momento, sí, un instante, que nos alejemos de las verdades, que dejemos que en nuestra mente comiencen a llenarse otras posiciones, hacen que nosotros comencemos a caminar. Por eso muchas veces no te das cuenta por qué te comportas o por qué actúas o por qué reaccionas de ello. ¿Por qué? Porque de lo que tú alimentes a tu mente va a hablar tu comportamiento. Así que es importante que tú cada vez estés reflexionando cómo está tu comportamiento. Y la raíz de eso va a ser lo que tú estés alimentando a tu mente. Pero ¿cómo vamos a poder vencer ellas? Es únicamente se perderán esas acciones si decidimos tener una decisión de comprometernos en obedecerle al Señor. Por esta razón, la palabra en Romanos 12 nos anima y nos dice que nuestra mente debe ser transformada cada día. Y esa transformación de su palabra nos va a llevar que derribemos todo argumento que vaya en contra de los principios de Dios y nosotros decidamos obedecerle. Cada mañana nuestra mente debe ser transformada. Y eso va a hacer que tu comportamiento en el diario sea de una manera correcta. Que el resto comience a darse cuenta, tu caminar y tu desarrollo va a ser por ese efecto de que tú estés permitiendo que en tu mente la verdad del Señor esté siendo revelada. Recuerda esto, nuestros pensamientos dirigen nuestra actuación y el cumplimiento de nuestros compromisos. De ahí que la base del cambio de nuestra obediencia parte de nuestro pensamiento. Usted obedece de acuerdo a lo que usted piensa. Y eso ténganlo claro, los que somos papás, vivimos de ello. Nosotros comenzamos a ver de la manera que nuestros hijos actúan, de la manera que piensan, nos obedecen. Independientemente de la etapa que estén, va a ser lo importante que nosotros comencemos a sembrar en su corazón y determinar que eso va a generar que haya patrones que van a permitir que nosotros tengamos un comportamiento adecuado. Que tú y yo comencemos a caminar y comencemos a desarrollarnos. Cada vez que tú permites que la verdad del Señor esté en tu mente, tu patrón va a ser de una manera correcta. Tu patrón de actuar va a ser de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y se te va a hacer fácil caminar y obedecerle a Él. Vamos hoy en esta mañana a revisar juntos la historia de una familia. Creo que todos lo conocemos, todos hemos leído o algún momento lo hemos visto. Y es una familia que tuvo que pasar por una escuela de fe, que dentro de esas escuelas o esas clases rutinarias que tuvieron que también su mente ser trabajada para tener una mentalidad de obediencia. Y veamos de cuál familia estamos hablando, y es de Abraham. Dice Génesis 12, del 1 al 3. Dice, el Señor había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Los que conocemos la historia y tal vez nos hemos familiarizado con él, tal vez vamos a ir pensando y nos traemos a nuestra mente en qué termina la vida de Abraham. Pero si nos paramos un momentito en estos versículos, nos vamos a dar cuenta que la obediencia de Abraham fue parcial. Porque el Señor le dijo, deja tu patria y a tus parientes. Y los que conocemos en la historia le fue llevando ¿a quién? A Lot. ¿Con quién? Con luego de él en su caminar llegó a tener ciertas diferencias que en un momento tuvieron que cada uno tomar la decisión y tomar caminos distintos. ¿Qué más pasa en la vida de esta hermosa familia? Si nosotros escudriñamos un poquito más, y yo les animo que en verdad en esta semana estén leyendo la historia de Abraham y su familia, en Génesis 15 el Señor vuelve a hacerle una promesa y dice así en Génesis 15 del 5 al 7. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión.
Aquí nosotros vemos que viene una promesa de parte del Señor. Dice que le va a dar la cantidad de descendientes como si pudiera contar las estrellas del cielo. Un poco difícil, ¿no es cierto?, contar las estrellas del cielo, pero esa era la promesa que el Señor le estaba haciendo. Si nosotros seguimos leyendo la historia entre Génesis 15 y Génesis 16, solo un capítulo nomás, pasan 10 años. No sé cuántos hemos luchado con tiempos de espera largos de las promesas del Señor. Yo he luchado muchas veces con esos tiempos de espera. Y no sé, pero levánteme la mano, ¿cuántos impacientes hay aquí? El 99.9%, porque mi esposo sí es paciente, no alzó la mano. Muchos luchamos con la impaciencia. 10 años después encontramos a esta hermosa mujer llamada Saraí, que se cansó de esperarle al Señor. Dijo: Señor, creo que estás muy ocupado ahí tal vez solucionando las guerras, o estás muy ocupado tal vez con solucionando el hambre de África, y creo que te olvidaste en tu agenda mi promesa. Llevo 10 años aquí esperando esa descendencia y no llega. Y a Saraí se le ocurre la brillante idea. Repita: brillante idea. Todos a veces nos iluminamos un poquito con las brillantes ideas, que yo los llamo los recursos humanos, esas ayuditas y empujoncitos que les damos a Dios para que cumpla sus promesas, ¿no? Y a ella se le ocurre la brillante idea de coger y decir: Abraham, te voy a dar a mi esclava Agar para que tú tengas relaciones con ella y podamos así vivir los diseños de Dios de cumplir la promesa, nuestro hijo, nuestra descendencia como las estrellas del cielo. ¿Y qué le dijo Abraham? Abraham bien obediente. Abraham bien obediente, bien sujeto a su esposa. Le dijo: véngase para acá, Agar. No hay Agar mala, le dijo. Y ahí tuvieron sus relaciones y de ahí salió Ismael. Ahora, Agar estaba embarazada y ella sí se puso un poquito intensa y comenzó a tratar con desprecio a Saraí. Obviamente a Saraí no le gustó esto y va, ¿no?, un conflicto, un trío amoroso que está ahí. Y como decía mi esposo, a veces estamos lidiando con los pensamientos, y en medio de este conflicto Agar cogió y dijo: no, mi ama me está tratando con desprecio, así es que yo me voy. Esa es la forma en cómo ella afrontó ese conflicto, yéndose de casa. No voy a pedirle que alce la mano cuántos se han ido de la casa en medio de un conflicto, pero muchas personas solucionan así los conflictos, yéndose, dejando ahí el problema. Mas el Señor le dijo a Agar: no, Agar, vuelve y sujétate donde tu ama. A veces el Señor nos ha traído otra vez y dice: a ver, regresa y sujétate en obediencia. Saraí, en cambio, ella cogió y le reclamó a Abraham. Dije: ¿ves? Por tu culpa, Abraham, ¿no? Y eso es aquellos que nosotros tendemos a echar la culpa a los otros en medio del conflicto. Uno mismo se mete en los problemas y uno mismo a veces echa la culpa a un tercero. Y Abraham, en cambio, le dijo: no es mi problema, es tu esclava, haz con ella lo que mejor te parezca. Eso habla de aquellos que luchan con esos pensamientos, de hacerse los desentendidos, de no buscan la solución de los conflictos y dejan que otros les resuelvan los problemas. Aquí nosotros vemos a estas tres personas lidiando con su falta de obediencia, lidiando con sus propios pensamientos. Años después, en Génesis 17, cuando Abraham tenía ya 99 años, dice la Biblia, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. En el 4 dice: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones, y además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero y tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes.
A mí me encanta esta parte porque ellos estaban luchando con un imposible. Por eso habían utilizado recursos humanos, habían hecho las cosas a su manera. Pero el Señor se revela como el Shaddai, como el Todopoderoso. Muchas veces Dios se revela así a nuestras vidas. Lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Y en ese tiempo, aunque sea un poco difícil el tiempo de la espera, pero Él sí lo va a hacer, no es que se ha olvidado de sus promesas. Es necesario que el Señor se revele a nuestras vidas con su identidad, porque aquí también Él nos muestra quiénes somos. Abraham le cambió el nombre, le dijo, ya no serás Abraham, sino Abraham. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos ha puesto un nombre nuevo? Cuando Dios revela quiénes somos, quién es Él primero y quiénes somos nosotros, es fácil obedecer. Muchos luchamos con la obediencia porque a veces no tenemos clara nuestra identidad. Pero cuando sabemos quiénes somos, eso va a ser mucho más sencilla la obediencia. Ahora, a este hombre de Dios, a esta cabeza del hogar, el Señor le vuelve a hablar y está en Génesis 17, del 15 al 16, dice, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré, y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia, y llegará a ser madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Qué lindo es ver cómo Dios no solo se ocupa de una identidad individual, sino de una identidad familiar, como Dios nos habla como familia. Ahí está Abraham como cabeza del hogar, donde le muestra lo que es su esposa. Sarai era el único miembro de su familia y le muestra la visión de familia, la identidad de familia. Dios no piensa tan solamente en un individuo, piensa en tu familia. Y cuán importante es que esta identidad, nosotras como esposas sepamos quiénes son ellos en el Señor y que viceversa, a los esposos les sea revelado quiénes somos nosotras en el reino también. Y en esta historia parecería que ya Abraham y Sara aprendieron algo de sus errores, de haber comenzado a trabajar o a tomar decisiones de acuerdo a sus preceptos y a lo que en su mente les llevó a tener el comportamiento. Pero vemos más adelante que la palabra de Dios dice que Sara se rió, porque al saber que en un año iba a ser madre en la edad que ella tenía. Pero es algo muy sorprendente que en esta escuela de obediencia y todo, cómo Dios va tratándonos y, como decía mi esposa, nos va dando una identidad. Porque si usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 11, a Sara se le reconoce como una mujer de fe. ¿Se da cuenta? Es un proceso. Lo importante es cómo nosotros, a través de la palabra de Dios, queremos pasar esos procesos. Si usted comienza a ver la palabra de Dios que se nos ha dado a nosotros, son instrucciones, son advertencias de ello. Pero a veces nos descuidamos y decimos, si ellos pasaron, ¿por qué nosotros? Si usted quiere pasar esos procesos por decisiones, por dejar que su comportamiento se base en la mentalidad de sus acciones o lo que la influencia de su entorno lo lleva, es una decisión personal de cada uno. Yo creo que muchos de nosotros únicamente quisiéramos es vivir la promesa que le da al inicio y el resultado de esa promesa en la vida de Abraham. Pero como vemos, por no tener esa obediencia total, hay circunstancias que pasaron en su vida. Y por eso nosotros también tenemos que tener claro en ello. Porque la historia se sigue viendo y más adelante, ya cuando Isaac está en una etapa ya de dejar el destete, gracias por, no quería pronunciarlo mal, y ya Ismael tenía 13 años, otra vez se genera un conflicto en este trío. Otra vez hay un conflicto, ¿qué? Resultado de unas decisiones anteriores, por no estar atentos a que su mente esté clara en la verdad que Dios le da y ellos transitar durante este tiempo viviendo una vida de acuerdo a ese comportamiento, de saber esperar la promesa que Dios le había establecido. Y vemos en ese momento que el Señor habla a Abraham sobre Agar e Ismael y les da una promesa con bendición. Para esta etapa podemos ver a un Abraham un poco más ya obediente.
ya más dócil y más sujeto porque escucha lo que el Señor le había dado, la instrucción, y Él lo promete. Pero aquí no termina la prueba de graduación. Espérese un ratito ahí. Si usted recuerda, más adelante el Señor le pide como ofrenda a su hijo. ¿Y qué podemos sacar de la conclusión de ese paso que Abraham le da? Es que la obediencia es una expresión de fe. Porque él va y obedece al Señor. Y luego vemos cómo Abraham probó y que tenía un verdadero temor al Señor. No por un medio humano, sino por un temor al Señor. Realmente Abraham en todo ese proceso desarrolló una mentalidad de compromiso y de obediencia. Por eso hoy en esta mañana queremos con mi esposa compartir algunas vías o etapas que en nuestra vida se pueden presentar en esto de desarrollar nuestra mentalidad y compromiso a la obediencia. Pero para ello quiero primero que juntos lo revisemos, lo que el salmista lo declara en el capítulo 119, versículos 127 y 129. Dice, de verdad amo tus mandatos más que el oro, incluso que el oro más fino. Cada uno de tus mandamientos es recto. Por eso detesto todo camino falso. Tus leyes son maravillosas. Con razón te obedezco. Si usted ve aquí, el salmista comienza esta frase diciendo de verdad. Está reconociendo con su mente la importancia de los mandatos y su compromiso en obedecerle al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir a ese Señor, de verdad, amo tus mandatos? ¿Usted estaría en ello, esa capacidad en este momento? Sí, qué bueno que esté en esa capacidad. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es el corazón obediente que nosotros podemos caminar y desarrollar. Seremos obedientes cuando miremos a cada mandato del Señor como algo valioso. Si usted ve aquí, el salmista dice que es como el oro, pero dice como el oro más fino. Y eso les lleva a que comience a caminar en obediencia. Nosotros en nuestra familia, a nuestros hijos, tratamos y aprovechamos las circunstancias o los momentos adecuados que se presenten o en cualquier evento que tenemos, es para sembrar una verdad en su mente y que ellos siempre la atesoren. Y que es que la obediencia es bendición y protección. Siempre les hemos puesto en su corazón. ¿Para qué? Para que ellos valoren y aprecien los mandatos del Señor. Que ellos lo vean como algo precioso, que ellos decidan obedecerle al Señor, no por algo malo que me va a pasar si no lo hago, sino que sepan que al momento de traer a su mente sus verdades y saber que es bendición y protección, ellos caminen en ese comportamiento y podamos verles en su desarrollo y en su caminar constante con cual ellos se enfrenten. Como les decía, no se trata de obedecerles por el miedo. Dios nos ha dado sus mandatos para obedecerlos. ¿Por qué? Porque Él quiere librarnos del mal. ¿Qué también quiere hacer? Que no seamos dañados. ¿Qué también busca eso? Porque Él nos ama. Él no quiere nada, algo ajeno a nosotros. Él siempre va a buscar cuidarnos y protegernos. Porque sabe que las situaciones, todo lo que está alejado de sus verdades, que sabemos que todo está dentro y podemos encajar dentro de lo que es el pecado, Él sabe que esas cosas nos hacen daño. Que nos hacen daño, que nos traen cosas difíciles que debemos pasar. Y Él no quiere, porque usted y yo fuimos diseñados para amar lo bueno. Y Dios es bueno y bueno en todo tiempo. Usted y yo necesitamos en ello. Pero el tener una mentalidad de obediencia es algo que necesita y no se logra de la noche a la mañana. Va a depender mucho de algo que nosotros decidamos caminar y es necesario formados en la obediencia, ¿no es cierto, mi amor? Y es aquí a través de nuestras actitudes y acciones. Como tú actúes o como tú reacciones, vamos a ver cómo está tu obediencia. Si no, los que somos padres, solo reflejemos en el comportamiento y la actitud de nuestros hijos. Cuando vemos que sus actitudes están alineadas a las acciones, estamos de acuerdo que nos están obedeciendo. Y en esa obediencia, lo que nosotros buscamos como familia es que nuestros hijos nos obedezcan por amor. Queremos que lo hagan porque sepan que nosotros lo amamos. Y de esa misma manera Dios quiere que lo sepas, que todo lo que Él quiere que tú
pongas en tu mentalidad y tu comportamiento sea manifiesto es porque te ama. Si no, los que somos padres, cuando damos una instrucción, cuando damos alguna dirección a nuestros hijos, es porque buscamos y sepan que les amamos. Les amamos, queremos cuidarles y protegerlos. Y así vemos en el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Si me acompañan a leer Hebreos 5, del 8 al 9, dice nuestro gran ejemplo Jesús, ¿no? Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto y llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dice que Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Significa esto que el Señor Jesús aquí en la tierra estuvo padeciendo por las malas decisiones de su vida? No, claro que no. Jesús aprendió obediencia no por consecuencias de malas decisiones. Él aprendió obediencia por sujeción al Padre. Él aprendió a ser obediente. Creo que desde que nosotros nacemos hasta que el Señor nos llame a su presencia, estamos todos los días en una escuela de aprendizaje y aprender a obedecer a Dios todos los días. Es como un ejercicio. Bueno, los que no hacemos mucho ejercicio, no vale mucho el ejemplo de ejercicio. Pero es como un entrenamiento de todos los días, que a pesar de que a veces hay cosas que nos cuesta obedecer, vamos por encima de esas emociones y las obedecemos. ¿Por qué? Porque valoramos el mandamiento, valoramos el mandato de Dios. Si nosotros en cosas pequeñas no somos fieles, ¿cómo Dios nos va a poner sobre cosas mayores? Muchos a lo mejor tienen un llamado, qué sé yo, a evangelizar tal vez a las regiones musulmanas, pero si a la compañera de al lado de tu trabajo o a la vecina de al lado no predicamos, ¿cómo vamos a ser lanzados o enviados a más cosas más grandes? Seamos fieles en lo poco y Dios nos va a poner sobre mucho, pero empecemos ya a ejercitarnos en ser obedientes, en perdonar con facilidad, en obedecer, en estar más atentos a las necesidades de nuestro prójimo. Mi esposo hablaba un poco de esto de la obediencia a medias que había hablado al inicio entre Abraham y Lot. Él obedeció parcialmente, pero el Señor quiere que nosotros tengamos una obediencia total. A veces ponemos muchas excusas en nuestra obediencia, pataleamos. Unos a lo mejor dicen, no, dar el 10% del diezmo, no, Señor, pero tú ves mi situación económica, tú ves mi corazón, Señor, y voy a darte el 5%. O a veces coge y dice, sí, Señor, yo no mato, yo no robo, yo no hago malas cosas, pero sí, tal vez un poquito de pornografía, o tal vez una que otra mentirilla piadosa por ahí, y la obediencia es a medias. Tener esta mentalidad de obediencia es tener una mentalidad de fe, como decía mi esposo, y ser radicales, ser radicales. Dice la palabra de Dios, y hablamos de que desarrollar una mentalidad de obediencia es desarrollar una mentalidad de fe. ¿De dónde viene nuestra fe? ¿Cómo crecemos en fe? Dice que la fe viene por el oír, y por el oír el mensaje de Dios. Si nosotros mantenemos una Biblia cerrada todo el tiempo y no escuchamos la voz de Dios todos los días, pues no vamos a crecer en esa mentalidad de fe y por ende no va a haber fruto de una mentalidad de obediencia también. Pero si nosotros día a día nos determinamos a leer, a buscar la voz de Dios a través de sus escrituras, vamos a ir desarrollando esa mentalidad de fe y esa mentalidad de obediencia. La fe en el griego significa pistis. Este término griego significa confianza y seguridad en la palabra del otro. Entonces, cada vez como yo crezco en fe, cómo crezco en esa confianza, cuando confío y crezco en la palabra de ¿quién? De Dios, ¿sí?
yo podía ver y digo, cuando nosotros a veces pataleamos en algún aspecto, cuando queremos obedecer y estamos pataleando, estamos ahí luchando con pensamientos humanos o no queriendo ser radicales en esta obediencia, es porque está fallando nuestra confianza en la palabra de Dios, lo que el Señor dice respecto a esta situación. Y eso nos impide confiar, eso nos impide dar un paso hacia adelante, eso nos impide el avanzar y en solucionar muchos problemas que tenemos en el día a día. Cuando mi esposo decía y leía esta parte de que Abraham pudo entregar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, y ese fue como la graduación de Abraham, que mi esposo hablaba ahorita, era porque en el Nuevo Testamento dice que Abraham confió en el poder de la resurrección de Dios. O sea, Abraham estaba confiado de que aún si moría Isaac, Dios lo iba a resucitar. O sea, en eso se depositó realmente y eso fue contado, como justo delante de Dios. ¿Cuántos confiamos en el poder de la resurrección? Por eso usted está ahí sentado, si no, no. Sí, porque confiamos en el poder de la resurrección todos los días. Todos los días. Sí, y dentro de ello también tenemos el tema de la mentalidad en la confianza. ¿Cuál es esta mentalidad? Caminar aunque la senda no sea clara. Yo decido caminar, ir por donde Dios ha marcado y ha trazado. Isaías 43:19 dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Porque decidimos o pensamos o nos angustiamos o nos desesperamos y las cosas queremos que se hagan ya. Dejamos que las cosas comiencen a invadir cosas que alrededor de nuestra vida están y no dejamos que el Señor comience a caminar en ello. Comenzamos a veces a actuar como actuó Sara, con los recursos humanos, con esos recursos que son limitados. Pero aquí el Señor dice, no lo ves. El Señor te dice eso, no lo ves. Y está enviando un mensaje a nuestra mente. Dice, no lo ves, haré un camino. ¿Qué está diciendo? Comprométete, sigue, porque tengo algo determinado y algo establecido para tu vida. Pero a veces queremos darle la mano, como lo hizo Sara, con nuestros recursos. Queremos anticiparnos a las cosas que el Señor ha hecho, porque dejamos que nuestra mente sea abrumada por muchas cosas ajenas a lo que el Señor ha establecido. Pero si tú decides en tu mentalidad abrigar sus verdades y en tu corazón nace el compromiso de creer y seguirlas, van a venir cosas muy buenas para ti. Porque vas tú a comenzar a actuar y vas a actuar con una mentalidad y un compromiso de dejar las consecuencias en manos de Dios. Segunda de Pedro 2:9 dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Él te ofrece rescatarte. Pero en eso hay momentos que también vienen de desafíos del Señor para obedecerlo. ¿Y a través de qué se presentan esos desafíos? De las pruebas que vivimos. Con ese momento de pruebas, tu mentalidad comienza a distorsionarse. Cuando tu mentalidad comienza a disminuir tu fuerza de comprometerte con Él. Cuando me dijiste, Señor, ya, yo te creo, Señor, yo te prometo hacer. Pero vienen las pruebas y tu mente comienza a ser abrumada. Y comienzas a dejar de comprometerte. Pero eres tú, porque Él no lo deja de serlo. Porque esa es su promesa, que Él nos va a rescatar de las cosas que estás pasando a aquellos que decidan obedecerlos. Nosotros con mi esposa, hace aproximadamente unos 3 meses, se nos presentó algo en nuestra vida. No estaba en nuestra agenda. Nunca estuvo dentro marcado en nuestra agenda. Pero tuvimos que pasar una prueba
muy fuerte. Y que muchas veces con mi esposa hubo pensamientos donde nuestra mente ser abrumada por las cosas que veíamos alrededor nuestro. Momentos que quería nuestro corazón y nuestra mente llenarse de desánimo. Pero decidimos poner en nuestra mente sus verdades. Y decidir y comprometernos solo en creerle a Él. Y hasta ahora seguimos con esa verdad en nosotros, solo de creerle a Él. Las pruebas que Dios pone es para en esta formación, en este desafío de saber hasta dónde está nuestro corazón para obedecerle. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a obedecerle? Pero con mi familia, y hablo con mi familia porque mis hijos están incluidos en eso, hemos decidido únicamente dejar las consecuencias en manos del Señor. Y nuestro compromiso sigue siendo en obedecerle a Él. No dejar que esas cosas del mundo abrumen mi mentalidad y mi compromiso. Con mi esposa hemos decidido serle fiel al Señor. No dejar de serle fiel. Y eso, no dejar de creerle en sus verdades. Y eso es lo que todas las mañanas ponemos aquí, en nuestro corazón. Y eso nos lleva a actuar y a comprometernos a caminar cada día. Porque sabemos que hay un Dios que rescata, un Dios que hace. Y decidimos únicamente obedecerle y seguros de nuestra observancia en que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Jeremías 29:11 dice: sus planes son de bien y no de calamidad. Entonces esa es mi mentalidad. Y ese es mi compromiso con mi familia de caminar, de que todo está en sus manos. Que todo está en sus manos. Y yo únicamente decido mantener mi compromiso con Él. De serle fiel independientemente de las cosas que se presenten. Cuando nos decidimos a desarrollar una mentalidad de obediencia en nuestras vidas, también viene con ella el conflicto. Muchos tal vez a lo mejor pensarán que el conflicto solamente es con el mundo, con los criterios del mundo. Porque sí, muchos criterios están acá en el mundo y son opuestos a los pensamientos de Dios. Pero en esta mentalidad de obediencia también vienen los conflictos con uno mismo, con las luchas internas, como decía mi esposo, con a veces esos tiempos de espera que desesperan muchas veces, y hay que lidiar con esos pensamientos. A veces había días que en verdad no parecían tan despejados, y mientras cruzamos por ese valle, mi esposo me decía: sabes que para que no me abrumen tanto estas cosas, voy hacia la parada del bus y solamente voy orando en lenguas. Yo le decía: sabes que yo también, mientras estoy lavando los platos, mientras hago las cosas, y sentíamos como venía un impulso, un impulso que nos hacía levantarnos, porque hay muchos conflictos, muchos batallamos con nuestros propios pensamientos, el desánimo, la desesperación. ¿Cómo hallo la solución a eso? ¿Qué hago? Más cuando el Señor te dice: estate quieto, que yo soy el Señor. Y uno a veces no puede estarse mucho tiempo quieto. También es el conflicto con el prójimo. Recuerden, Abraham tuvo conflicto con Sarai y él quiso evitarse el conflicto. Él pudo haber dicho: no, Sarai, mi amor, el Señor dijo que nos va a bendecir, que tú vas a tener un hijo. Pero no, él quiso evitarse el conflicto, y cuando le propuso la brillante idea que habíamos hablado antes de que Agar se acueste con Abraham, él no se opuso, quiso evitar el conflicto con la esposa. Ahí vemos quién tenía los pantalones en la casa. La obediencia es notoria y de ejemplo para muchos. La obediencia es visible. Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, yo creo que somos demandados a dar ejemplo todo el tiempo como padres. Pero cuando tus hijos ven cómo pasas estos valles con obediencia, trasciende a un legado, trasciende tu ejemplo. En Santiago 1:25 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre,
y pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Aquí el Señor siempre nos dice que hay una bendición cuando nosotros decidimos ser obedientes a Dios. En Génesis 22, del 16 al 18 dice, el Señor le dijo esto a Abraham: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Cada día en la mañana cuando oramos con mis hijos, a pesar de que ponemos nuestros asuntos en manos de Dios, nuestra salud, nuestra economía, sus pruebas ahora que están en los trimestrales, cada cosa que ponemos en manos de Dios, hay algo que siempre trato de sembrar en la vida de mis hijos, y es que ellos se dispongan a la agenda de Dios. Siempre le digo, bueno, está bien, esto tal vez te decimos todo lo que tal vez los afanes del día, pero Dios permítenos ser bendición para aquellos que nos rodean. Una gran amiga me decía, que es mi jefecita, me decía, ora por mí. Y yo le decía, ten la certeza que no hay día que no ore por ti. Porque siempre le digo y le decimos a Dios, Señor, permítenos ser bendición para aquellos que nos rodean. Llámese jefes, compañeros de trabajo, sus vecinos, sus familiares. Ser de bendición es ponernos, es tomarnos, es no cansarnos de hacer el bien. Eso es una mentalidad de disponernos a la agenda de Dios siendo ejemplo. Porque a veces podemos decir, ok, hoy lunes fui generosa con tal persona, está bien, hice mi buena obra de la semana, hasta aquí me desconecto de Dios. Y no, el Señor te necesita el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. No nos cansemos de hacer el bien y de ponernos a disposición de aquellos que nos rodean. Eso es ser obedientes, disponernos a la agenda de Dios. Filipenses 2, del 5 al 11, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por ello, todos los miembros de nuestra familia tenemos que tomar la actitud que Jesús la tomó. ¿Cuál es esa actitud? De aprender a pensar y sentir como Él lo hace. ¿Y cómo lo vas a lograr? Es conociéndolo. Es conociéndole cada vez más, porque ese es tu reto y el mío, llegar a tener la mentalidad de Él para comportarnos como Él se comportaba. Adoptar la posición de esclavo, dice. ¿Y cuál es eso? Un compromiso de obediencia. Porque el esclavo obedece al amo. Y en nuestra familia, nosotros amamos del Señor, como sé que también es en tu familia. Entonces tienes que tener esa actitud de esclavo. Porque a veces le hacemos al Señor como es el esclavo nuestro. Como decía mi esposa, en la mañana nos levantamos y botamos un pergamino de peticiones. Y no está mal, porque su corazón está por cumplirles. Pero ¿te has hecho algún momento de pararte un momento y preguntarle cuál es la agenda que Él tiene para ti en ese día? ¿Le has preguntado qué es lo que, Señor, tú esperas de este día para yo poder actuar y comenzar a desarrollarnos? Y dice, se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que demostró una total dependencia y compromiso con el Padre. Se humilló. Es momento que nos humillemos
Y decidamos ser esas personas que nos comprometamos a obedecerle a Él. Este precioso versículo nos dice que nosotros somos el resultado de la obediencia que fue hasta su muerte. Usted está ahí cómodamente sentado, disfrutando de todas las bendiciones de Dios, porque alguien decidió ser obediente por usted y obediente hasta la cruz por usted y por mí. Y esta mañana yo quiero desafiarle en el sentido de ir mucho más allá, que se desacomode un poco. Yo muchas veces me he desacomodado cuando el Señor me mostraba esta parte, porque hay alguien que también depende de nuestra obediencia. Probablemente no sé si su puesto esté vacío o esté lleno, o tal vez en su trabajo, o en su casa, en su familia, pero alguien depende de su obediencia. Es muy probable de que hoy una persona se salve por su obediencia. Cuando mi esposo decía que pasamos por cierto valle hace unos meses, yo le decía a él: mi vida, lo único que voy a pedirte y que nos comprometamos realmente juntos en esto, vamos a pasar esto siendo fieles y obedientes. Esa es nuestra parte. Del resto se encarga Dios. Pero nuestra obediencia es sumamente importante para cualquier situación que usted esté pasando. Su obediencia va a tal vez ser la bendición de otro. Y usted está ahí porque alguien fue obediente, porque alguien se tomó el tiempo para predicarle, porque alguien se tomó el tiempo, a veces hasta un recurso económico, porque usted esté hoy gozando de esta obediencia, de estar aquí en la casa de Dios, de disfrutar de su presencia. Somos el fruto de gente obediente. Yo bendigo a las personas que fueron obedientes para con nosotros, y espero que usted también, y que su Espíritu Santo nos impulse hacia adelante para ser obedientes, porque muchos dependen de nuestra obediencia, familia. Y en esta mañana quiero hacerte una pregunta, y es: ¿hasta dónde llega tu obediencia? ¿O aún pones excusas para obedecerle a Él? La única manera de dar ese paso, dejar las excusas o obedecerle, requerimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como les decía en Romanos 12:2, habla sobre la renovación de nuestra mente. Pero esta palabra renovación se vuelve a repetir en Tito 3:5 y dice que debe ser la renovación por el Espíritu Santo. Entonces tú y yo necesitamos que nuestra mente sea renovada por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros de recordarnos, porque dice que Él es quien puede únicamente confrontar la vida en cual estamos. Y también dice que es quien nos recuerda la obra de Jesucristo. Es el único que puede hacerlo. Y el que puede ayudarte a que cuando tú escudriñes su palabra, tu mente, tu corazón se llene de esa verdad. Y también quien te puede guiar para que tu comportamiento y tu compromiso se alinee a esas verdades. Por eso en esta mañana quiero pedirte por favor que te pongas de pie. Porque así como tú, como yo, necesitamos tomar una decisión radical. Una decisión tan radical que está primero sobre todas las situaciones, y una decisión que marque nuestro corazón. ¿Y cuál es ella? De pedirle al Espíritu Santo que obra en nosotros. Así que donde estás te voy a pedir que levantes tus manos a los cielos y le pidamos juntos que el Espíritu Santo obre aquí en este lugar. Espíritu Santo, tú estás aquí. Tu palabra dice, Señor, que tú solo tienes planes de bien y de bienestar para tu pueblo, Señor. Queremos
Que nuestra mente se llene, Señor, de todas tus verdades. Y nosotros hacer un compromiso de creerte. Que no importe las circunstancias o las situaciones, pero un compromiso de ser obedientes. Que no sean las circunstancias las que determinen mis acciones o mi actuar, sino lo que en mi mente está grabada tu verdad. Porque tu palabra dice que tú ya no necesitarás tablas, sino que tus preceptos serán escritos en nuestro corazón. Por eso, Señor, abrimos nuestra mente para tus preceptos, para tus verdades. Yo no sé aquí en este lugar y en este momento han estado batallando con su mente. Han estado batallando con su mente y eso te ha llevado a fallar en el compromiso al Señor. Si has estado pasando por ello, te invito a que pases acá adelante y nos permitas orar por ti. Si tú has estado batallando, te invito a que pases acá adelante y nos permitas orar por ti. Si has estado batallando en tu mente y eso ha hecho que falle tu compromiso a Él, Señor, tú estás aquí, Espíritu de Dios. Tú estás aquí, Espíritu de Dios, para renovar nuestra mente. Dice que Él es justo y bueno para perdonar. Si aquellas cosas que han estado en tu mente te han hecho actuar y fallar al compromiso que has hecho con el Señor, solo pídele que te perdone. Va a pedir al consejo de ancianos, a los líderes, por favor. Y ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo comience a obrar en medio de este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Y solo pide, dice, el que pide será dado. Pídele al Espíritu Santo que Él renueve tu mente y que Él traiga la convicción en tu corazón de comprometerte a serle obediente, independientemente de la situación, lo que estés viviendo. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque bajo tu cobertura, bajo tus alas, Señor, somos abrigados, Señor. Señor, tú eres el Señor de las oportunidades y de la esperanza. Y sé que traes esperanza a nuestra vida, Señor, de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar, Señor, y poner y establecer tus verdades en nuestra mente, porque queremos comprometernos por amor, porque tú nos amaste primero, dice tu palabra, Señor, que tú nos amaste primero. Por eso hoy nos comprometemos, Señor, por amor a hacerte obedientes, a obedecerte, Señor, porque sabemos que todo lo que tú has determinado es para beneficio y para nuestro bienestar. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo haces tu obra y nosotros haremos nuestra parte. Día a día, momento a momento, instante a instante. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre que sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, familia.